Hoy con nosotros está Fran Olivares, Dante y el distinguido señor Guido Gómez Mazara. Próximo presidente del Partido Revolucionario Moderno. Dios mío, qué Contra viento y marea. Esa calificación del señor me descalifica generacionalmente frente a ustedes. Sí, porque es verdad. Porque el señor es como un tipo gordo, calvo, que no juega basquetbol como yo, no hace ejercicio. Yo que soy Guido, tranquilo. Guido, un atleta. Sí, Guido, sí, tú jugabas claro. basquetbol con mi tío, Sí, con claro. Guaroa. Él jugaba Pero bien. yo era un verdugo, ahora era un muerto. ¿Qué posición tú jugabas? Yo era armador. Armador. Sí, O sea, point guard. sí, sí. Ah, eso en inglés, point guard. Point guard, yes. Yes. Guido, Para bienvenido. los que no saben, yo fui selección nacional de minibásquet, de small fry, cuando era un muchachito. ¿De verdad? Sí, claro. Tú eres 6'1". 6'2", 6'2". Sí. Eh, Yo, la primera medalla de oro que ganó la selección de mini baloncesto en el año 1978, yo fui miembro. Los jugadores fundamentales eran Mario Regus, que después jugó superior, Lolo, Manuel Julio Flores, que era el tirador de nosotros, era un buen equipo. Y después fui a Guatemala, ganamos plata con la misma selección. Y después estuve en Puerto Rico también con la selección nacional de Small Fry. Mi manager era Humberto Rodríguez, un médico que se dedicó por muchos años a ser entrenador. O sea, yo vengo de una tradición de jugar baloncesto y amo la NBA. Pero ahí mismo, ¿cómo tú ves el equipo de la República Dominicana en estos partidos ya preolímpicos que vienen, que de hecho se van a jugar aquí 26 y 27? Sí, lo que pasa es que ese esfuerzo que está haciendo la federación para jugar aquí, van a jugar aquí porque Canadá tiene muchas restricciones sanitarias. Pero déjame darte la siguiente información. Yo aspiraría a un equipo donde pueda combinar al Hartford, Cartown y sobre todo Chris Duarte, que es la nueva sensación de la NBA. Increíble. Si eso pasa, podríamos superar aquel equipo de oro de 1977 que ganó oro en Panamá contra Puerto Rico. Ese es mi deseo. Y fíjate que uno de los elementos más novedosos es que ya ese proyecto de internacionalizar la NBA, que se lo debemos a David Stern, que fue el comisionado de la NBA, Genial, debo reconocer que así como muchos jugadores de Europa llegaron a jugar, argentinos, por ejemplo, a Ginobili, lo van a llevar al Salón de la Fama ahora. Pero ya los dominicanos están desarrollándose, creciendo y tirando para adelante. Qué bueno que eso pase. Guido, mira, me gustaría invitarte a Gepiano Sports para que tú participes ahí en nuestro podcast deportivo y ahí podemos abarcar más en ámbito deportivo. Y veo ahí que tú eres de los Lakers. Un poco penoso esta temporada. La verdad es que yo fui Lakers por un tiempo, pero hace mucho tiempo yo simpatizo por Golden State. Ok. Tú eres como yo soy de Golden State también. Sí, porque sí. yo no soporté ver a LeBron en los Lakers. Pero a mí el factor Lakers me simpatizaba en una época donde, bueno, ellos jugar y tomando el control de la cancha, ese juego rápido de Magic Johnson, que yo pienso que es insuperable, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no vivimos esa época. Esa es la prehistoria del baloncesto. Bueno, estábamos vivos. Porque eran early 90s y late 80s. Esa era la gran competencia entre Boston Celtics y Larry Lakers. Bird. Bird contra Magic. Claro. Sí. Ok. Guido, vamos a entrar en materia pesada. Tú quieres ser presidente del PRM. Y yo quiero saber cómo tú te sientes. ¿Te han puesto trabas dentro del partido? ¿Qué sentimiento tú tienes ahora mismo? Porque te he visto en alocuciones y he visto que tú estás dictando que todo sea transparente, que el proceso sea universal. Y creo... Pero déjame responderte lo de las trabas primero. Okay. Los que no somos ni Vicini ni Bonetti en este país nos ponen trabas para todo. Ok. ¿Tú crees? Sí, por una regla elemental. Hay gente que está en el vientre de su madre que tienen la garantía del éxito. Claro. Mi abuela, que era, bueno, primero lavandera, después vendía fritura, dijo una frase célebre. Me dijo, mi hijo, hay dos clases de ciudadanos. Los que cuando nacen los registran en la oficialía del Estado Civil, que somos todos nosotros, y otros que cuando nacen lo inscriben en el presupuesto nacional. Aquí siempre ha existido una lucha política que no tiene que ver con la actual coyuntura. O sea, después de 31 años de autoritarismo, Juan Bosch llegó a este país y dijo, tú un pote, pecoso largo, hijo de machepa. Lo que hoy la gente entiende como pop y guau, es lo mismo. Lo que pasa es que es otro contexto social. Sí. Y o sea, la sociedad siempre ha estado dividida. Claro, y cuando tú me dices, ¿te han puesto trabas? Claro, porque el sector que yo represento, desde que está en el vientre de su madre, es traba. Y uno tiene que seguir, pero no es personal. Y en términos del partido, nosotros somos un partido en construcción. Apenas tenemos 7 años.
Y evidentemente el desafío es que nos mudamos de casa, pero tenemos que dejar las mañas de la vieja casa allá. Y frente a eso es un proceso de competencia normal, dictado por la ley, porque hay una ley de partidos políticos que establece un principio de obligatoriedad en la elección. Entonces, mi tesis es que tú no puedes ser el democratizador de la sociedad y no ser democrático internamente. Miren, el problema de los partidos políticos en el país es el tema también de la sociedad. Esta es una sociedad con rasgos autoritarios. Al superior jerárquico le dicen jefe y la gente le gusta mucho que le digan eso. Y te dicen frases tan ilógicas. La guardia lee al revés y al derecho. Que parte de la jerga, pero revela los niveles de autoritarismo que hay en el país. Pero sí, yo voy a competir normalmente también. Pero entonces, ¿quiénes son los que no quieren el voto universal en la convención? Es una regla muy elemental. Mira lo que ha pasado. Desde el año 1981, en mi vieja casa, PRD. Sí, se inició un proceso de amplitud de la participación. Se llamó la Fórmula Valle, que elegían 13 miembros para que ellos a su vez, como delegados, votaran. Pero la última vez que en el partido viejo tuvimos una refriega terrible, se llamó la Convención de 1985, fue en el Concord, entre Magluta y Peña Gómez. Eso armó un lío sin precedentes. Concord era un hotel que era el Dominican Fiesta. Todavía existe. Hoy es Dominican Fiesta. Okay, sí. Entonces ahí se armó un conflicto, porque la convención era de delegados. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos 30 años los procesos democratizadores han obligado a que los militantes tengan el derecho a participar en los procesos. Tú vas al Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, en España, que es nuestro par, y los militantes votan, sin problema. Tú preguntas en el Partido Demócrata en Estados Unidos, los militantes votan. Y aquí siempre hemos estado votando. O sea, Luis ganó la convención, a Hipólito, voto universal, directo y secreto. José Ignacio es electo presidente del partido por voto universal, directo y secreto. Y ahora quieren cambiar las reglas. Entonces tú dices, bueno, si la sociedad del siglo XXI quiere mayores procesos de democratización, ¿cómo es posible que estemos arguyendo darle marcha atrás a los procesos democráticos? Y sobre todo que Paliza no quiere el voto universal. No, Frank, él no quiere el voto universal. Bueno, yo le pregunté a Guido que me dijera quién es. Bueno, tengo entendido de que él no quiere voto universal. Porque él sabe que no gana. Sube el micrófono de Dante. Paliza está consciente, y ahí viene la pregunta mía, Guido. ¿Qué tú opinas del transfugismo al que está acudiendo el presidente del partido para fortalecer el tema de los delegados? Porque bien dices tú que una convención de delegados no es una convención de delegados propiamente, sino de empleados. Claro. Entonces, atraer personas de otros partidos que hasta el 5 de julio del 2020 eran malos, entonces se convierten en buenos porque pasan al Partido Revolucionario Moderno. Mira lo que pasa. En la sociedad dominicana, como la lucha política no tiene una carga ideológica, no hay elementos diferenciadores. Tú tomas uno del PRM, toma otro del PLD, toma otro de la Fuerza del Pueblo y le pregunta su visión sobre los temas básicos: reforma al Estado, estabilidad macroeconómica, Haití, inversión social. Son pocos los que tienen el dominio temático. Por los que tú le preguntas y tienen el dominio, no hay rasgos diferenciadores. La política del siglo XXI es una política que implica que la militancia se traduzca en una visión diferenciadora. En Estados Unidos tú sabes por qué los republicanos son pro vida. Y tú sabes por qué los demócratas son pro-choice, como dicen en inglés. Entonces, ese tipo de situaciones obliga a que en este país hacemos política y todos nos parecemos, lamentablemente. ¿Qué pasa con el transfugismo? Como no hay reglas que lo impidan, que lo persigan, que lo penalicen, hay un flujo constante, y digo yo, océano de oportunismo. Entonces, yo no soy muy amigo de esos trasiegos, porque esa gente no tiene lealtad, tiene una adhesión al presupuesto nacional. Claro. Y yo aspiro a un país donde la gente que tiene el legítimo derecho de irse de un partido hacia otro, eso está en su legítimo derecho, pero que lo haga por convicción, no por ventajas, no por aprovechamiento, porque eso no es bueno. ¿Cómo tú puedes, o qué opinión te merece la gestión de José Paliza presidiendo el partido? Déjame decir una cosa, José Ignacio, yo somos amiguísimos, que ustedes lo sepan. Amiguísimos, pero no ahora. Siempre. O sea, tú tienes la misma relación con Paliza como la que tiene con Lionel, que también dice que tú eres muy amigo de Lionel. Muy amigo mío. Te lo voy a hacer la diferencia.
Yo no solo soy muy amigo de José Ignacio, yo soy muy amigo de Carolina y del secretario de organización. Del Igna Ascensión, Del Igna. cariñosamente Mediatalio. Mediatalio. Dante le ¿Sabes dice por qué Mediatalio? No, ¿verdad? no sé. Bueno, imagino que tú andas acompañado siempre con alguien que te ayuda a manejar, pero en algunas ocasiones tú un vas en una asistente calle, del volante. vas en una calle, sí, vas en una calle y de repente tú haces blum, te caes. O hay dos gomas que están en una parte del pavimento y la otra Pero mira, yo te voy a decir en una un cosa. relieve. El que es servidor público no puede ponerse guapo porque le critiquen. Ahora yo te voy a dar una garantía. Yo estoy seguro que el día que el Igna Ascensión salga del Ministerio de Obras Públicas, no va a tener una flotilla de aviones ni de helicópteros. No. No, pero acuérdate Esa es la diferencia. No, pero Ay. Gonzalo tenía una flotilla de aviones antes De entrar- 7 y antes de terminó con entrar 30. Al Ministerio de Obras Públicas. Tenía 7 y terminó con pero 30. déjame terminar de decir la idea. tú eres muy joven, pero aquí en los 70, 80 existió una cantante de origen cubano que se llamaba La Lupe. Y tenía una canción, se hizo famosa, yo era un niño, que decía teatro. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Claro. Él se murió, póngaselo a Julio ahora. Ujú. No, pero es que yo estoy, o sea, donde yo tengo entendido. Pero ustedes me preguntaron por José Ignacio. Sí, Sí, José Ignacio. vamos a volver ahí. Después bien. podemos. Salte ahí, Julio, José- salte ahí. Vamos Mira, para adelante. Coge esa salida. No solo reitero que somos buenos amigos, sino que nada va a cambiar la fortaleza de nuestras relaciones. En este país la gente tiene una concepción muy primitiva de las competencias políticas. Y eso es una maldición de los líderes tradicionales, que tenían discrepancias políticas y lo llevaban al terreno de lo personal. Y sus seguidores lo llevan al terreno Lamentablemente. personal, sobre Pero todo sus nuestra seguidores. generación tiene la obligación de cambiar esa actitud. De acuerdo, 100%. Déjame decirte de él. Creo que es una persona inteligente. Creo que es un joven que ha demostrado hacer una carrera política efectiva. Fue primero diputado, Sí. después senador, y en una coyuntura determinada jugó un rol importantísimo Sí, para que el un partido discurso- llegara al gobierno. Un discurso. Entonces- Sí, yo se lo reconozco. Entonces, Claro. no podemos ser mezquinos. Y él es una persona que tiene una carrera por delante. Y tú puedes estar seguro. Y es joven, él no tiene Sí, 40 años. Sí, pero ustedes dos pueden estar seguros que yo no voy a hacer nada que reproduzca en la sociedad y en el partido la vieja idea de que una competencia es un ring. Eso es No. correcto. Él es una persona que goza de mi cariño, de mi afecto y de mi consideración. Entonces, el resultado de la convención, sea cual sea, haya voto universal o no haya voto universal, No tiene que existir voto universal. bueno, pues ahí voy. Si no hay voto universal, se reproduciría dentro del PRM lo que ha pasado en otros momentos en la historia de lo que fue el PRD. No, Porque si vemos la historia del PRD, esto ha pasado en varias ocasiones. Pasó primero Juan Bosch cuando se va. Después lo que generó el Acuerdo de Santiago, ¿verdad? Finalmente lo que generó también la creación del Partido Revolucionario Moderno. O sea, la historia se repite siempre. Pero mira lo que pasa. La gente cree que es un fenómeno exclusivo del PRD. No, como viejo partido. Es un fenómeno exclusivo de la sociedad dominicana, una vocación de fragmentación que tiene. La gente dice el PRD. No, yo te voy a recordar PLD. No, Bosch- salió la APD, de ahí salió, claro. Salió ahora la Fuerza del pero, Pueblo. óyete, vamos a los ámbitos de los circuitos económicos. CONEP. Asociación de Industria surgió con una confrontación con ellos. Bien, Sí. pero el papá de un economista muy importante construyó un sector industrial diferente. Entonces, aquí hay una vocación. Los intelectuales aquí se dividen. Es una maldición que tenemos los dominicanos y Hasta Croarte dominicanas. se dividió. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Que en esta oportunidad, contraria a otra época, existen los resortes institucionales para usted reclamar cuando se le conculca un derecho. Hay un Tribunal Superior Electoral. Pero no es el deseo de ninguna persona con nivel de civilización de ir al Tribunal Superior Electoral. Lo que yo reconozco es que en el partido existe la madurez suficiente para que conversemos con racionalidad. ¿Cuál es el miedo de que la base del partido vote? Eso no es democrático. Caramba. Bueno, habrá un voto de castigo de la base hasta cierto punto, según lo que uno Ese- escucha. A eso que le Ese es temen. el problema. Según lo que uno escucha, porque Ese yo es no el soy problema. PRMista. No, pero ese es el problema. Y sobre todo una base que está tan bien curada porque es un partido nuevo. No es una base quizás como la del PRD, que quizás hay una cantidad de miembros que uno no sabe, bueno, que la mayoría Había. lo más seguro se han ido.
Porque dice un amigo mío que el PRD ahora mismo es un grupo de WhatsApp. ¿Es cierto eso, Guido? ¿Tú crees que el PRD? No, porque un WhatsApp no gana las Ey, elecciones. bájale algo. El PRD. Ahora mismo, actualmente. El PRD. El PRD. Ah, no, pero yo dije una Do- frase dos- célebre. 250 Yo dije que miembros ese era un por ahí. partido chiquito para grandes negocios. Ay, Oh. Miguel. Yo dije hace mucho eso. Hace mucho, sí, yo me acuerdo. Ven acá, Ese- pero ven acá. No, pero sáquenme de acá. Apágame mi micrófono, porque ¿qué es esto? Que Julio y Fran nada más quieren No, preguntar. habla tú, habla tú. Adelante, Guido. Dante. ¿Qué tú ofreces diferente a lo que hemos visto como presidente del partido, en lo que tiene que ver en la defensa del gobierno como tal, que no la hay? Yo no la siento. No siento una Pero mira, defensa, vamos a los la temas, parte institucional vamos a los del temas partido. estructurales y a la defensa del gobierno. Sí. En primer lugar, cuando una autoridad partidaria tiene 24 horas, 7 días a la semana, para el trabajo institucional, tiene mayor tiempo de combinar la defensa de la administración con un proceso de crecimiento y democratización del partido. Si yo vivo en Elías Piña y quiero visitar al presidente del partido actualmente, tengo que venir al Palacio. Si yo Eso soy, es un problema. esa si vaina. yo soy secretaria general del partido en Ramón Santana, ¿verdad? Guasa, en el este, y quiero venir a visitar a mi par, que es la secretaria general del partido, tengo que venir al ayuntamiento. ¿Qué yo No he es que se dicho? está tirando una foto. ¿Qué yo he pero- dicho? problema ¿Qué eso. yo he dicho? Que como Es un estábamos problema. en el proceso de discusión de los estatutos, yo dije, vamos a aprobar el principio de la incompatibilidad. Me dijeron que no. ¿En qué consiste ese principio? Si usted es presidente del partido o secretario general y usted le dan un decreto, usted tiene que irse de la Renunciar, posición claro, dimitir. Totalmente. y Pero es que esos son los permitir que principios una de persona ustedes. impulse el carro de la institucionalidad. Claro. Yo me Pero comprometo lógico. a eso. Ahora, ¿qué yo creo en el partido? Y lo voy a utilizar aquí. Uno, que yo lamento que mi partido no tenga una escuela de formación política. Eso es, Eso es grave. En el siglo XXI. Y tomando en cuenta de que no quieren dar ni siquiera puestos políticos porque nadie tiene currículum. Ah, Bueno, y la Pero ley no forman. establece. ahí un voy a presupuesto. argumentar. sí, pero eso está voy a bien, argumentar. Dante. Es que hay una obligatoriedad de la ley. Claro. Claro. Primer lugar. Segundo lugar. Sí, tú dices claro, pero tú no estabas de acuerdo con eso ahora mismo. ¿Con qué? Con que tú lo que quieres es que le den trabajo a todo el mundo porque sí. No, No, pero no, vamos por no, partes, no, vamos por partes, no es así. meritocracia. Mira, pero vamos por partes. Miren. Escuela de formación política. Segundo lugar, descentralización en el manejo financiero del partido. Si usted es presidente del partido de Jaina, yo le voy a entregar los recursos del partido en función de lo que usted represente electoralmente. Si Jaina representa el 1% de esos recursos, yo se los mando a usted y usted maneja la dinámica del partido. ¿Por qué? Lo digo con el dolor de mi alma. La Fuerza del Pueblo tiene más locales abiertos que PRM en todo el país. Y mi madre, grábalo. Yo estuve fin de semana anterior a la actividad del domingo. Río San Juan, Cabrera, Samaná, La Terrena, fui después a Quiqueya. En ninguno hay local del partido abierto. Entonces yo Miércoles. le garantizo un programa nacional de apertura de locales partidarios. Y así estamos pensando en reelección el 24, sin siquiera... La reelección es otro estructura. factor. Yo pienso que lo que No, aquí habilita... no está a favor de la reelección. No, voy por parte. Lo que habilita el éxito del partido es una maquinaria funcionando Claro. 100%. Yo, cuando todo el mundo me caía arriba, en el 2002, yo dije que la modificación constitucional de ese momento tenía que ir porque garantizaba la alternabilidad del liderazgo. 2 periodos y para su casa. Si se hubiese implementado esa fecha, líderes políticos que todavía están en el centro del debate Ay, hoy Dios mío. estarían fuera de circulación. O presos. Pero vuelvo otra vez a los temas que yo impulsaría en el partido. ¿Cuándo fue la última vez que un joven de mi partido, una mujer, dirigente del partido, fue a estudiar? Yo le doy 100,000 pesos al primer dirigente que me diga en estos 7 años que le dimos una beca a un dirigente de la juventud o de la mujer. Pero tú dices una beca propiciada por el partido. Por el partido. Nosotros somos- claro. nosotros Como tenemos el partido nosotros recibe tenemos una recursos alianza. para Bueno, eso. son parte de la No, internacional además socialista tenemos una y alianza más, con la tienen Fundación alianza, Pablo claro. Iglesias, que es el destacamento ideológico del Partido Socialista Obrero Español. Aquí estaba Hanna, hace 2 semanas, que es una buena amiga que fue ministro de Migración del gobierno español y estuvo aquí incentivando la posibilidad de que el partido envíe gente a la Fundación Pablo Iglesias a prepararse. Claro. Porque el argumento que se utiliza respecto al tema del currículo, que es un argumento de élite, Sí, sí, sí. discriminatorio, Y vago. no se justifica porque el partido no ha ido formando, entrenando, adiestrando y preparando sus cuadros. Todavía ganan y ni siquiera así lo están haciendo. Sí, claro. Hay un componente de clase en ese tipo de cosas. Y yo reitero que
que yo, en mi época de juventud, de infancia, mi madre más por un proceso de formación me obligaba a leer textos marxistas para tener una visión global del mundo. Pero sobre todas las cosas, aquí 2 personas hicieron una contribución interesantísima a eso. Juan Bosch Grande, Juan. y Juan Isidro Jiménez Grullón le enseñaron a las nuevas generaciones, en su momento, a entender la sociedad desde el prisma de la confrontación de clases. Ese tema de la confrontación de clases, que lo elevas en varios espacios, y que se resume en eso de que están los pop y están los guaguá, cuando antes tuvieron los tupotes y los hijos de Machepa, se ha convertido en un discurso que la verdad que ha calado mucho en la sociedad dominicana y sobre todo en las bases PRMistas. Pero conecta con un discurso de discriminación que hasta el mismo Peña Gómez lo sufrió, claro. lo padeció. Claro. Tú te sientes reflejado también en eso, en que hay una discriminación, no solo por apellido, sino también por color. Es que yo vengo de un proceso de discriminación que era propio de la situación política que vivió el país. A mí me mataron a mi papá, Sí. Sí. me mataron a mi tío. Mi madre estuvo en la Victoria, presa. O sea, para mí, la noción discriminatoria tiene mucho que ver con la conculcación de derechos fundamentales que una parte del proceso político dominicano exhibió. Yo me formé ahí. O sea, yo llegaba a mi casa y encontraba al servicio secreto de la policía en ese momento con Moncho Enrique allanando mi casa. Mi mamá presa. Entonces, eso me fue construyendo un ideal que se fortaleció innegablemente con mi líder, el doctor Peña Gómez. Entonces, ¿qué pasa? La lucha política en el siglo XXI tiene que garantizar igualdad de derechos a las personas. Que todos tengamos la posibilidad de competir en el mercado de las oportunidades en igualdad de condiciones. No nos vamos a leer la carta entre gitanos. ¿Tú crees que un muchacho que haya tenido formación de primera compite en el mercado laboral con uno que no haya tenido? Los hijos míos. Yo comienzo por la autocrítica. Mi hijo mayor murió. Bueno, mis 2 hijas. Mi hija mayor estudió 4 años en la Universidad de Palermo, hizo cine y literatura, y después se fue a Madrid, Complutense, y se hizo una maestría allá. Tiembla Alfonso Rodríguez. ¿Tú crees que mi hija compite en igualdad de condiciones que el 90% de los dominicanos? No. No hay forma. Entonces yo estoy promoviendo a una sociedad que no tiene que ser el patrimonio familiar o el esfuerzo de cada quien para impulsar a su hijo. Es que yo quiero empujar a una sociedad, y lo hago del partido, que todos vayamos al mercado en igualdad de condiciones. Pero una pregunta. Eso no es una carga social. Eso no es una dosis de un resentimiento. No. Es un compromiso. Además, mi hermano, miren, ustedes son perfumados en esta sociedad. Oiga lo que le quiero decir. Yo los invito a que cualquier día se paren en un hospital y entren. Porque ustedes ven el drama de este país. La relación de inversión del sector salud en América Latina es 5% del Producto Interno Bruto. Aquí era 1.9. O sea, aquí cuando llegó el COVID, teníamos una crisis sanitaria y una escasez de recursos porque el presupuesto no daba. Entonces, esos son los problemas. Yo no sé si ustedes conocen bien el país, pero el que vienen manejando por Pedro Sánchez, que es un municipio del Ceibo, allá atrás, y se rompe la rodilla. ¿Tú sabes dónde le queda el hospital ortopédico más cercano? En el Darío Contreras. En el Darío. Bueno, en el Ceibo no hay hospital. Pero te rompiste la rodilla y tú tienes que llegar. ¿Tú sabes dónde? Aquí al Darío Contreras. Si tú vienes haciendo bicicleta, por ejemplo, en la línea, sí, ¿verdad? Mi madre. Montecristi, chocaste, te rompiste el brazo. ¿Usted sabe dónde queda el ortopédico más cercano? En La Vega, el Juan Bosch. El Juan Bosch. O sea, este es un país que tiene falencias. Claro. Y que nadie me diga a mí que porque yo estoy reclamando eso, en términos partidarios, yo tengo resentimiento, resentimiento del diablo. Mi pregunta es, espérate, para seguir en ese mismo tema, porque yo sufro y padezco mucho eso. Cuando tú haces autocríticas a tu propio partido o a quien tú ayudaste a que ganara, entonces tú eres crítico ahora, tú eres enemigo, tú eres de la oposición. Señores, es que no debe ser así. Yo tengo un planteamiento con el desarrollo del sur. Tú no puedes abrir el sur para que vengan 50, 100 mil turistas y que tú no tengas una infraestructura hospitalaria ni siquiera para atender a un turista. Claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero en el caso mío, yo debo decir que las críticas, las reflexiones, los comentarios que yo hago, en el caso de Luis Abinader, yo todo lo contrario. Luis y yo, nos sentamos a hablar y nos decimos de todo, porque siempre hemos sido amigos. Y además, como yo no ando buscando un empleo público, yo no tengo ese problema. O sea, Luis sabe, desde que estábamos trabajando, que yo no quería un empleo público. Tan elemental como eso. Entonces, eso me da libertad para decirle, mira Luis, yo no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, yo le doy 2 ejemplos. Yo me sentí
sumamente reivindicado cuando vi que el Poder Ejecutivo niveló el salario de los trabajadores de la industria azucarera. Sí, genialísimo. Eso me hizo sentir muy bien. Pero si yo hubiese tenido la oportunidad de hablar con él, yo hablo con el presidente frecuentemente, ¿verdad? Tú hablas mucho con él. Sí. Y hablamos a las solas y nos decimos de todo. No, Guido, yo no estoy de acuerdo contigo. Sí, Luis, yo estoy de acuerdo contigo. Porque yo estoy comprometido con Luis, con el cambio, ¿eh? Lo que sí entiendo que Luis es una persona súper accesible. Sí. En el caso mío no escribimos. Nos vemos esta noche. Bríndame algo. O sea, nosotros tenemos una ¿Y empatía él te paga generacional. realmente o tú terminas brindándole a él? El tigre es turco, hermano. El tipo es turco. Está caro. Turco. Tipo es turco. Pero déjame darte un dato. Va al baño, yo voy al baño. Por ejemplo, el tema de los trabajadores de la industria azucarera. En vez de hacer un anuncio en el Ministerio de Trabajo con Luis Miguel de Can, que ha sido un buen ministro, yo me iría, ¿tú sabes dónde? A Consuelo o a Quisqueya, donde el drama de la industria azucarera le ha dado un golpe terrible a la gente. Y hago el anuncio ahí. Claro. Esas son de las cosas que yo pienso y digo. Pero, hermano, por lo que yo estoy diciendo, no significa que yo no voy a hacer campaña por el partido. Claro. O sea, eso está fuera de discusión. Pero en el siglo XXI tú no puedes presumir que la militancia es un acto de complicidad. No callo, no hablo. No, pero así no. Pero ese tema de discriminación, porque me llama la atención, porque lo he oído varias veces, ¿es algo que está dentro del PRM como cultura y ha estado en el pasado o está en la política dominicana? No, está en la sociedad dominicana. Lo que pasa es que el PRM es el continuador de aquel viejo partido, que fue un partido que, entre otras cosas, tenía el retrato hablado por excelencia de un discriminado, José Francisco Peña Gómez. Por ejemplo, cuando tú ves los resultados electorales, la gente traduce resultados en la pasión, ganamos, pero nadie lee estadísticas electorales. El PRM ganó donde votan los pobres. Por ejemplo, yo fui responsable de la 3. ¿Cuál es la circunscripción 3 del Distrito Nacional? ¿Tú sabes cuál es esa? ¿No? Bolívar, Gualey, Sánchez Payá, la pobreza, Capotillo, hermano. La pobreza, hermano. 1.200 colegios electorales. ¿Tú sabes cuántos electores hay ahí? Estaba compitiendo contra los 216,000 votos hay ahí. Esos son 5 provincias del país. Sí. Bien. Pero hay que darme pegado. Un dato importante que PRM dijo Dante. No, ahí le di una pegada. Tú estabas compitiendo No, con Alofoque, estaba compitiendo. No, porque yo era el responsable electoral. Sí, bueno, pero él era la parte pujante por Gonzalo. O sea, Sí, en pocas pero- palabras, tú explotaste a una de las personas más influyentes. No, yo le tengo... Déjenme ser ¿sabes precisario, ¿Sabes una no cosa? sean No, todo el que viene de abajo y avanza, yo le tengo respeto. Sí. Sí, no estamos diciendo eso. O sea, si no, tú le ganaste. Pasa que a veces usamos el término explotar para utilizarla como sinónimo de victoria. Pero además, yo soy duro en el combate, pero humilde en la victoria. La gente que hace un esfuerzo en política, aunque no obtenga los resultados, yo respeto su trabajo. O sea, que política tú siempre se consideras gana. muy válido el esfuerzo de Alofoque en ese momento. No, y todo el que ayudó a Gonzalo. Todo. Yo respeto mucho eso, Oye, hermano. A mí me han dicho Era que... difícil. A mí me cargar han con dicho, eso. independientemente... Hay que darle una medalla. Independientemente, yo incluso sacó oí 36%. tu podcast en el de Jorge Chalup y me gustó mucho de que tú no generalizas. No. Y aquí te pregunto, porque me lo han dicho por ahí, tú como quieras, independientemente de todo, le tienes un gran cariño al presidente Danilo Medina, me dicen por ahí. Es que yo no llevo la política al terreno de lo personal. Déjame decirte una cosa. Yo tengo coincidencias y discrepancias. Son más las discrepancias que las coincidencias. Por ejemplo, yo creo que Danilo Medina, después del ajusticiamiento de Trujillo, es el primer cuadro político, que con una candidatura presidencial llega a la presidencia de la República. A mí no me obnubila el pensamiento reconocer eso. Y es una persona que viene de extracción humilde. Yo eso lo respeto. Ahora, en el marco de sus políticas públicas, yo tengo discrepancias. Por ejemplo, yo creo que cuando tú vas a los temas educativos, de salud, de inversión social, hay dificultades. Pero hubo avances. Sí, claro. Y tendrán que haber más. Claro, Ahora, una pregunta ahí. Claro. ¿Puede un cuadro político ser presidente en el Partido Revolucionario Moderno? Claro que sí. Clarísimo que sí. ¿Por qué Guido Gómez Mazara no aspira todavía a la presidencia de la República? Tú sabes que yo leo mucho la Biblia. Porque ¿Tú es un eres cristiano? libro, sí, es un libro, sí. Yo tengo mucha fe. Sí. Y la vida lo único que me ha hecho es, cada vez que me da un golpe, aferrarme a Dios. Tú has sufrido varios golpes. Sí. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Sí. Déjame decirte que dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo bajo el sol. 3-1. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con este país? Este es un país donde, si bien es cierto, todo el mundo puede aspirar a un cargo, aquí hay gente que cree que puede ser presidente. Y tú puedes aspirar, pero tú no tienes las condiciones. Dios mío. O sea, aquí hay un proceso de morrobelización de la práctica política. Aquí Morrobel, El Morrobel. Grande Freddy. Freddy caricaturizaba a los políticos como Morrobel.
que era una sátira efectivísima. O sea, aquí hay gente que no tiene dominio temático sobre los temas esenciales y quiere ser presidente de la República o porque tiene cuarto, porque tiene un grupo económico detrás. ¿Quién ha dicho que eso es posible? ¿Oíste, Perdón, pero yo no se lo preguntamos a Robert, es a Guido Gómez. Que si que yo... sí tiene las condiciones académicas y de conocimiento y es un cuadro político. No, pero yo voy... O sea, la pregunta es después... En este tramo de mi vida yo voy a aspirar a la dirección del partido. Pero yo no tengo esa destreza de ver más allá de la curva. Y no ando con ese tipo de fascinaciones. Yo le digo a la gente, señores, yo soy un muchacho que se quedó huérfano con 3 años, que su principal aspiración era ser jugador de la NBA, que era loco con Jack Veneno porque yo vivía a una cuadra de Jack Veneno. Yo soy de Ciudad Nueva. Y la vida me ha dado la virtud de humildemente acumular conocimiento. Yo tengo una fascinación por la literatura, por ejemplo. Yo tengo pendiente escribir un texto y lo he ido avanzando, pero la política no me deja. Sí. Entonces, esas cosas para mí tienen mucha utilidad, pero yo no ando por la vida diciendo que yo voy a ser presidente de la República. Eso es un disparate. ¿Qué te dijo Peña Gómez cuando tú estabas en Nueva York? Me hizo el favor de mi vida. Que es una historia que tú has contado, ¿verdad? Eso Que es. tú estabas en Nueva York estudiando. No, él me mandó a estudiar. Ajá, y que él fue allá Yo a me hacer actividad gradué, política. en la escuela de Derecho. Para poner un poco en contexto, ¿por qué Peña Gómez, para que la gente sepa, tenía esa relación contigo? Claro, por una razón histórica. Mi padre, Maximiliano Gómez, El Moreno. y él tenían una empatía, primero, racial. Pero en segundo lugar, cuando Juan Bosch viene de venidor a la República Dominicana y dice, tengo que quitarle las garrapatas al buey blanco, una frase célebre de Juan Bosch, era porque existía una alianza entre el MPD, el partido de mi papá, y el PRD. Entonces, cuando matan a mi padre, mi madre, junto a muchos dirigentes del MPD, apoyan lo que se llamó el Acuerdo de Santiago en 1974. Y Peña se quedó con una relación con nosotros. Me vio crecer, entendía que yo tenía algún tipo de actitudes. Yo me hice abogado con 21 años. Entonces él me dijo, no, tú estás muy joven. Ven aquí a estudiar. Entonces yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Yo fui a una universidad. Yo fui al programa de formación de inglés en un departamento de Teacher College, que es de Columbia University. Cuando terminé mi programa de formación, tomé el examen, el SAT y un LLM, lo tomé y me fui a estudiar a una universidad. Hay dominicanos que se han graduado allá, Eduardo Jorge Prat, se graduó New School for Social Research. Es una universidad liberal, muy progresista. Entonces, Peña me hizo el favor de empujarme a estudiar. Pero en segundo lugar, él siempre me desafiaba en términos del conocimiento. Con los libros, por ejemplo. Él me decía, había un libro famosísimo de David Osborne que se llama Reinventar el Gobierno. Era un libro que lo usó Clinton como una biblia de ejecución política cuando llegó. Y él me decía, ¿tú leíste el libro de Osborne? ¿Qué sé yo cuánto? Porque Peña leía inglés perfectamente. Entonces, ya yo terminé la universidad y yo estaba ya casado con mi esposa, con la que tengo 27 años democráticamente sometido. Entonces, él me dijo, ¿qué tú estás haciendo, Guido? Yo le dije, no, doctor, yo tengo que devolverle un Work Study Program, yo tengo que devolverle al Estado lo que trabajé. Claro. Y había una cadena, existe, que se llama Telemundo, de investigación. Claro, sí. Y había una dominicana ahí, Isolda Peguero, que siempre le agradezco y la quiero muchísimo, que me dijo, ven, hay que hacer unos research sobre... en Estados Unidos estaba discutiendo la modificación del welfare, ¿tú sabes? Sí, la reforma a la salud. Correctamente, pero fundamentalmente en el ámbito del welfare. Y yo recuerdo que fui con el camarógrafo de Telemundo, Isolda, a hacerle una entrevista. ¿Usted sabe quién? Nada más y nada menos. ¿Ah? Héctor Lavoe. En su tramo final de vida, él explicando por qué ese programa de recorte lo afectaba a él. Porque él estaba en la más extrema pobreza en ese momento. Una figura icónica de la música popular. Claro. Entonces, Peña llegó y me dijo, mira, Guido. Llegó a Nueva York. A Nueva York. Hacer actividad política. Sí. Entonces, porque yo era como el muchachito que le llevaba todo. Doctor, tiene que ir allí, que sé cuánto. Entonces, ya yo había terminado. Y él me dijo, Guido, móntate en el carro. Fui con él. Me dijo, ¿tú tienes carro? Yo le decía, sí, doctor, tengo un carry. Me acaba de nacer mi hijo. Yo lo tengo en gloria. Entonces, él me dijo, está bien. Pero, ¿y tu mujer tiene carro? No, mi mujer. No. Déjale ese carro a tu mujer. Dios mío, qué cosa. Porque él no me hablaba como dirigente político. Él me hablaba con el papá. Claro. Entonces, y me dijo andaba con Rafael Trinidad y el doctor Rafael La Antigua. Muy querido por mí también. Trinidad murió, La Antigua está vivo.
que trabajaba para el Presbyterian Hospital. Sí, allá. famosa allá. Exacto. Entonces me dijo, Guido, ven acá, toma. Andaba con un traje azul marino y un pantalón gris. Me dijo, toma. Y yo, ¿cómo te va dando? Me dijo, mire, coño, muchacho de la mierda. Yo era un muchacho de la mierda para él, ¿verdad? Sí. Yo tengo 24 años. Nos vemos el 13 de diciembre allá. Tú me vas a presentar en un acto en San Pedro de Macorís. Yo, doctor, pero yo tengo... No. Aquí tú vas a hacer un número siempre. Deja eso. Y ven. Digo, no, tengo que estudiar, terminar el programa de Wall Story. Me dijo, habla eso y resuelve. El 13 nos vemos allá. Me dio eso. Y yo le digo a la gente que yo tenía el dinero del token. Porque yo en Nueva York nunca andaba con dinero. Primero porque no tenía. Pero en segundo lugar, tú sabes que con el tema de inseguridad y cosas de Esa era yo una iba con época el de mucha token. criminalidad. en Nueva Sí, York. sí. Y en el coat me puse el dinero. Y yo fui el que ha cogido tren como yo, ¿no? Una ¿Verdad? funda, ¿eh? Desde el aeropuerto hasta Howard Beach, esa parada, hasta la última parada del tren A, que era donde yo me quedaba. Yo fui pensando cuánto él me dio, cuánto él me dio. Llegué allá y tenía a mi esposa, a mi tía ahí. Yo le digo a Sandrita, Sandri, a mi esposa, mira que el doctor Peña Gómez me dio, pero déjame ver, ábrelo. Cuando yo abrí, había $10,000. En aquel $10,000 te tiempo. dio Peña. Cuando Eso el dinero era- valía, Mierda. como dice. Eso, hoy, Dinero, hermano. hoy eso es $100,000. Mierda. Acuérdate que yo fui a Upstate New York, compré otro carro, un Honda Civic, recuerdo, nuevecito, tiene un choque, me lo habían reparado, lo compré en $2,900, compadre. Imagínate. 10,000. Pagué la mudanza, que eran 800, y vine con más dinero que el diablo. O sea... Un lado. Sí. Abierto como un beta. Peña conmigo Y era... el acto del 13 de diciembre se dio. No, lo presenté. Estábamos en San Pedro de Macorís. Acuerdan, mis padres son de San Pedro de Macorís. Entonces, con Jesús Félix Iglesias, que es testigo, y Polonio Pierret. Fui a Quisqueya. Entonces, llegué el día 10, porque era el cierre, la última actividad de diciembre que teníamos. Y Peña, tiene que estar temprano aquí, no sé cuánto. Yo, está bien. Entonces, llego allá a la casa. Guido, ¿cómo tú vienes con un saco y una corbata? Y doctor, usted me dijo que viniera al acto, Usted lo imita presentarlo. bien, en verdad. ¿Eh? Usted lo imita bien. Sí. Sí. Digo yo, no. Quítate el saco y quítate la corbata. Remángate la camisa, Remángate. muchacho, el coño. Me dijo así mismo. Que tú lo que vas por un ingenio. Digo yo, está bien, ¿Verdad? doctor. ¿Tú tenías cuántos años? 25 años, mi hijo. Madre mía. 5 añitos. Pero mira, para Me- los que critican al ministro de la Juventud. Mira, me remangué la camisa y cogí Estamos para allá. Me hablando dijo, de gente... Coño, dale. preséntame. Y ahí en un meeting. Yo tengo una experiencia con Peña. Después me hizo responsable de la provincia. Entonces estábamos haciendo una agenda. Le dije, doctor, tenemos que estar hasta los... No, cámbiame eso. Me dijo yo, caramba, qué cosa. Bregar con los líderes no es fácil, ¿oíste? Difícil. Y me dijo, a las 2 de la tarde en Consuelo. Le dije, doctor, pero que a las 2 de la tarde no lo podemos estar en Consuelo con el sol. Me dijo, el que sabe de eso soy yo, no tú. Está bien. Mira, nos fuimos. Digo yo, doctor, llegamos a las 2, no te apures. Se paró en el parque. Testigo, Carti, que fue alcalde de nosotros, Juan Padilla, que todavía es alcalde y los dirigentes de nosotros. Me dijo, no te apures, ven. Y yo preocupado porque yo era responsable de la provincia. Y Peña comenzó a saludar a la gente, mira. Y a los 5 minutos me dijo, mira para atrás. Porque yo no me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Un meeting algo ahí. No. Una locura. Una locura. O sea, ser un político Sí, de sí, verdad. sí, No estos chimichurri que hay ahora. O sea, ser un político de Di verdad. que llena guagua. No. Que llena guagua que ahora. No. Óyete, yo era responsable de la provincia. Y yo no recuerdo hablar de la palabra logística. De que todo logística. Sí. Yo tenía mi vehículo. No, era natural eso. Es que tú tenías un automático ahí con Peña Gómez. Era natural. No. Mira, el los compo- meetings no, que se el hicieron- componente mítico de la figura de Peña. O sea, Claro. si Peña te tocaba, Ya. óyete, ya. Es lo que te digo, que era un automático. Esos Sí. mítines históricos, por ejemplo, el del 96, que, Sí. que- Ese fue duro, yo me acuerdo. Óyeme, muy bien. no hay forma de que un El del político puente de actual 17. ahora Haga eso, nadie no, puede hacer no, eso. no, Nadie, no, ni con el dinero. Perdón, No, es que eso no. No, el Leonel en el 2004 hizo uno en el puente de 17, muy parecido. Sí. Quizá sí. no tan voraz como el de Sí. José Francisco Peña Gómez, Lo que pero pasa es que es bueno, Leonel- Dante, que tú también conozcas cosas que no, No, pero quieres yo no ver. soy- O sea, el PLD que no ahora, le gusta. ahora que tú ahorita me hiciste referencia a mis relaciones con Leonel Fernández. Mira, yo no puedo heredar la maldición de los líderes históricos de decir, tenemos diferencia política, pero hay que ser enemigos. No, eso no es así. Qué bueno. ahorita te que- hablé de Danilo Medina. Leonel Fernández es el político que hacia lo interno de su partido lo condujo a la victoria.
Perdón, que no te... Hacia el interno de su partido, el partido viejo, lo puso a tocar la puerta de la victoria electoral. Claro. Bien. Entonces tú puedes tener toda la discrepancia del mundo con el del frente, todas. Pero solo la ingratitud es la que provoca algunos comportamientos en política. Pero O sea, aprende Dante. yo siento que mucha aprende gente... O sea, yo no sirvo para eso. O sea, si una persona es solidaria y consecuente conmigo, yo no lo traiciono. Por ejemplo, todo el mundo sabe que yo no pienso igual que Hipólito, pero abismalmente. Pero yo me muerdo la lengua antes de hablar mal de él. Yo eso no lo hago. De verdad que no lo hago. Mira, y repito, y tengo diferencias abismales con él, pero yo no hago eso. Mi humilde criterio. Guido, tú llegas al país, muere Peña Gómez en 98, Sí. el PRD gana las elecciones abrumadoramente en ese 1998 y luego Hipólito Mejía en el 2000, y tú también has Las contado elecciones de la alcaldía. del 98, sí que Eran de medio término, eran o sea, separadas, eran medio término. eran separadas por 2 años en esa época. En el 2000 gana la presidencia, le gana Hipólito, él te lleva donde Balaguer, Sí, eso es sin verdad. tú saber Eso es verdad. que él te iba a nombrar consultor jurídico, tú querías ser embajador En Washington. en Washington, Estados Unidos. Y te lleva ante donde el verdugo de tu papá, prácticamente, porque siempre Sí, se sí, dijo sí. que fue Sí. así, y luego la desclasificación de documentos demostraron Sí. lo que sucedió. Pero ahí comienza un conjunto de mitos sobre Guido Gómez Mazara, Ujú. consultor jurídico más joven que ha tenido la República Dominicana, figura importantísima, pero comienzan los mitos de Guido Gómez contra el embajador de Estados Unidos en esa época, que era Contra Hans, que te quitaron la visa, Ah. que decolchaba botella en loft abierto, Pero ¿y que qué tiene de que malo? tenía ¿Y qué tiene de vínculo. malo No, eso, espérate, Guido? espérate. Vamos por Tú partes. descolchado Mira, ya, espera, Julio. vamos por No, partes. eso- Mira, eso vamos por normal. partes. Mira, Ya no, miren. ya no. Pero, Miren. Lo que quiero decir es que en esos 4 Sí, años se claro, desconstruyó la claro, figura de Guido Gómez claro. Mazara de una manera. Claro. Un Vamos por- villano, lo vamos por construyeron partes. en un villano. No, vamos por partes, miren. ¿Tú te consideras un villano, Guido? No, que la gente diga lo que yo soy. Ok. Que yo no soy juez de mi propia causa. Además, no es elegante ni decirlo. Ok. Mira, sobre las figuras públicas en este país se construyen leyendas. Y como la efectividad del mensaje depende del mensajero, una franja importante del PLD, que después me lo ha confesado, amigo periodista, entendían que como yo llevaba el proceso fundamental, que era el programa del PM, Programa Eventual Mínimo de Empleo, que cayó preso medio PLD, era importante comenzar a denostar. Por ejemplo, la gente dice, Guido descorchaba, ¿qué tú me dijiste? Botellas. Botella. Pero yo no bebo. Open. Pero yo no bebo. Exacto. Pero, por ejemplo, yo no bebo. Primer lugar. Segundo lugar. La gente decía, Guido tiene un patrimonio considerable. Vivo en la misma casa hace 27 años. En los cacicazgos. En la misma casa. Calle de Aguao, número 6, Los Cacicazgos. Yo tengo la misma casa, la misma esposa, los mismos hijos. Tu mismo hábito de ir temprano al mirador. Sí, sí. Todos los días, voy. Nosotros somos una Pero- gente saludable. Pero todos los días voy. Eso. Bien. Julio Gómez Mazara. Oye, el tema, Sí. el tema de Hertel, eso lo he repetido 850 veces, pero vuelvo a repetirlo otra vez. Por el amor de Jehová, yo no sé en qué forma lo voy a explicar. Miren, es parte de los mitos Sí. y de las leyendas urbanas. Hertel era de origen puertorriqueño y tenía una característica. Siempre me hablaba en inglés. Y tú ibas a responder en inglés porque Verdugo. tú manejas muy Sí, bien sí. inglés. Entonces, pero también no era como Caramba. decente. He's Puerto Rican. Entonces, No relajes. como mi esposa. El tipo de borico yo te lo doy en inglés. Sí, Sí. como mi esposa. Entonces, frente a eso, aquí se generó un conflicto que no tiene que ver nada con la chismografía. Tiene que ver con un elemento. Cuando las tropas dominicanas fueron retiradas de Irak, el presidente de la República decidió anunciarlo. ¿Quién lo anuncia? Guido Gómez Mazara con el ministro de Defensa que estaba ahí. Eso generó una reacción natural y el embajador ya tenía en agenda un tema de carácter personal conmigo que no tiene que ver con política para nada. Tiene que ver con Era derrotas. personal. Tiene que ver con derrotas en el terreno del amor, que no tiene que ver conmigo Qué tampoco. fuerte. No tiene que ver conmigo para nada, para nada. Oye, esa vaina. Guido. Entonces, frente a eso él reaccionó y reaccionó quien era el principal Ahora que son responsable. casi 2 pies de diferencia. No, y reaccionó quien era la persona ideal en eso. El doctor Salomón Melgen, oftalmólogo, que después ha tenido la actitud responsable de pedirme excusas. Porque yo cuando me he equivocado, yo pido excusas con la ¿Te gente. pidió excusa ahora que llegaste al poder o, no, o no, antes? no. Él la pasó por una situación procesal Sí, difícil, está fue complicado. condenado. Mira, Guido, yo quería En preguntarte. Estados Unidos. Pero tú es una historia. Yo le he dicho a la gente 200 veces. No, tú Yo no estudié en preguntabas, Estados claro. Unidos, mi mujer es norteamericana, mis hijos también. O sea, yo no sé por qué repiten tanto y tanto eso. Eso obedece a un factor de guerra fría. Como mi padre fue quien el país conoce, él tenía una actitud
Bueno, propio de la Guerra Fría, de crítica hacia los Estados Unidos. Pero yo no sé en qué idioma le voy a decir que yo estudié en Estados Unidos. Claro. O sea, mi familia son migrantes de St. Kitts que eran súbditos de la corona inglesa. Mi abuela hablaba perfectamente inglés. Mis primos no hablan correctamente el español porque nacieron allá, se criaron allá, se desarrollaron allá. Entonces, esas son de las cosas. La última. El mejor chiste, gente. Yo te dije que yo vivo en un mismo sitio hace 27 años. Sí. Mi esposa, que no trabaja en el sector público, ni le interesa. Ni mi hija, empleada pública, por el amor de Dios. A nosotros no nos interesa eso. Mi esposa tenía una compañera de trabajo. Coño, pero pagan bien en reserva. Si tu hija le ofrecen un trabajito en reserva, no lo puede No, coger. mi hija trabaja ya en el sector privado. Pero en dado caso de que... Además, salga una yo no puedo trabajar en reserva, ni ningún familiar mío puede trabajar en reserva. ¿Por qué? Porque el administrador general de reserva es el esposo de mi prima hermana. Y yo, Ok. yo no acepto eso. Claro. Ok. Yo no acepto Pues tú eso. eres un tipo correcto. No, yo no acepto eso. Mira, entonces, ¿qué pasa? Porque yo le busco la vuelta. Tú que vienes del PLD de Danilo. ¿Por qué tiene que ver PLD? Por eso es Julio. Oye, Oh, oye lo que te voy a decir. Qué vaina. La compañera de curso de mi mujer le dice que los niños, bueno, los que tenemos niños chiquitos todavía saben lo que fuñen en verano, que por favor, ella va a mandar a sus hijos con la señora del servicio a la piscina de mi casa. Sí, mi mujer, sí, mándalo, no hay problema. ¿Ves? Ujú. El otro día va la señora del servicio con los dos muchachitos a mi casa y llama a su señora y le dice, mire doña, tengo 1 hora y media de casa de Guido, aquí no hay piscina. Y la señora va a donde mi mujer, que era una subalterna de ella, le dice, doña Sandra, pero en su casa no hay piscina. Mi mujer le dice, yo te lo hice de maldad, porque tú me conoces a mí, tú sabes que en mi casa no hay piscina, y me dijiste de una piscina. Mierda. Eso es este país. Espérate, Dante, Guido. yo quiero preguntar Pero algo. que tú sabes que lo que yo le voy a preguntar y no quiere No, que yo no, le pero pregunte. espérate. Me quieres coartar. Para- Yo no para- tengo temas prohibidos. Es para terminar esta idea porque te Dale, involucra a ti termina. también. Los últimos 20 minutos son míos. entonces. Nosotros sostuvimos una discusión. Dante estaba metido ahí, aunque al final no quiso opinar. Yo estaba. El licenciado Carlos Ten, director de Codopeca, donde sostuvimos una discusión donde yo decía que el PRD y el PRM, o sea, el PRD del 2000, 2004. Tú dices Carlos Ten. Carlos- No, ¿qué caché que tú Caché. dices? Cachete. Pues tú lo conoces. Saludos, Ok. cachete. Pero hijo Héctor, ven acá, si Sí. yo lo voy a crecer. Hermano de nosotros y aliado de este podcast. Sí. Él decía que el PRM no es lo mismo que el PRD. Evidentemente no va a ser lo mismo porque la juventud... Y yo lo que digo es que el PRM es más un cambio generacional que el PRD de antes, pero sigue teniendo la misma esencia, sigue teniendo básicamente La misma raíz los histórica, mismos sí. líderes. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué se diferencia el PRM actual del PRD viejo? Aparte de lo generacional. El PRM actual tiene que hacer un esfuerzo por no reproducir las viejas prácticas del viejo partido. El insulto, la guerra fratricida, la descalificación personal. Esos son los desafíos. Pero sobre todas las cosas, el PRM tiene el gran compromiso de ser un partido que implemente políticas públicas que de una forma u otra compensen la histórica desigualdad social que hay en el país. O sea, si nosotros no somos capaces, porque la gente cree que Luis es solo el candidato que nos condujo a la victoria. Luis es en gran medida un esfuerzo esperanzador frente a un derrumbe que existió en la sociedad dominicana. Y si nosotros no somos capaces de hacerlo bien, el país va a perder las esperanzas y ahí va a venir un fenómeno maldito. ¿Sabe cuál es? Un vengador social. Ujú. Si no, pregúntenle a los venezolanos. Ya lo sabes. Entonces, eso hay que cuidarlo. O sea, no solo hay que empujar a que Luis lo haga bien. Dice Hugo Chávez, un vengador social. Sí, un vengador social. Pero perdón. Sí, Dante. Guido, Dante me dio una mirada, el señor. tema que ellos no han querido entrar es el siguiente. Tú eres el héroe sin capa de los sometimientos que hay ahora mismo en la Es justicia. un buen Y tema, faltan. Guido. Tú tienes que bajar. Ay, Guido, tienes que ¿Cómo bajar. es? Espérate, que Y faltan. No, Guido, tú tienes que bajar. Por ejemplo. En 15 días. Por ejemplo, yo quisiera saber, aparte de los casos que ya están, familia Medina completa, prácticamente. Pero falta te da Peralta. ¿Para cuándo pena- tú me vas a dejar Peralta? Pero, Bueno. pero Peralta, ¿qué? Pero tú dijiste Ah, que tú se la sabes tomaba. José Pero Ramón. por favor. Ah, Guido, Peralta. vamos a darle la oportunidad a él de que diga por qué hay que someter a... José Ramón José Ajo Ramón. Peralta. No, pero dilo. Antes de que responda, dilo. Sea responsable.
Porque ya que tú eres un somopueblista, que tú No, tienes yo la no cosa soy a lo loco. somopueblista. ¿Y Sí, quién te sí, iba a decir que yo soy somopueblista es un término somopueblista? que yo utilizo cuando la cosa dice la cosa a lo loco, para un sensacionalismo. No es sensacionalismo, Pero pero te doy vamos a darte la oportunidad aquí, Pero es que Cristiano, el invitado de no que, soy yo. de que esa pregunta tú Ah, la pero ¿qué alimentes es esto, con la Dios mío? acusación. pero es que yo no soy el invitado es Guido. Ahora, Ok, Guido, no tiene respuesta. ¿hay algún caso encaminado para, por ejemplo, personas que manejaron presupuestos Sí, sí, que no sí, tienen sí. Ya la ningún cambió tipo de la cosa, justificación? Sí, pero como es el caso de José Ramón yo- Peralta. pero como mucho. El caso de José Ramón Peralta tiene que ver con la visita sorpresa. Claro. Hay 67 mil millones de pesos que, Que hay que no se explicarlo. sabe dónde No, que hay está. que explicarlo. Porque el que hace vida pública no puede sentirse guapo ni ofendido cuando le requiere No, para una nada. rendición de cuentas. Eso no- Exactamente. 100%. y además eso no es una acusación, es una obligación. Claro, Usted es servidor claro. público, usted tiene que decir A, B, C, D, E, F, G. Ya. Pero eso es algo diferente. En ¿no? segundo Que- lugar, el principio de presunción de inocencia tiene que prevalecer. Hasta que no intervenga una sentencia definitiva, No, usted todo es el mundo es inocente. responsable. Ahora, Inclusive Alexis. ¿cuál es el problema? Que en la sociedad dominicana hay una sed de justicia acumulada. Y frente a eso la gente percibe, y ahí voy también otra vez al problema de clase, que cuando usted es rico, se lo roba todo, no le pasa nada. Pero cuando usted es un infeliz, se roba un ¿Verdad? salami y cae preso. 20 años. Entonces, ese problema de desigualdad hay que resolverlo. Y volvemos al punto original, que existe un sistema de justicia que mira a todo el mundo con la misma vara. En Estados Unidos, usted va de impuestos y le dan en la madre, no importa el nombre. Usted comete un acto de Una corrupción, multa, le dan en la madre, claro. no importa. Entonces, esta sociedad tiene que mirarse en ese espejo. Pero en el caso específico, yo pienso que en los próximos días habrá temas de corrupción. Porque ya los interrogatorios terminaron. Hay temas que tienen que ver con un exministro de Hacienda. Ese tema está ahí. Hay temas que tienen que ver con un exministro de Obras Públicas. Primicias. ¿sí? Es que hay 11.500 millones de pesos que se manejaron en el asfaltado en 5 meses. Guido, hay mucha gente que no sabe que los principales casos de corrupción que están sometidos ahora mismo fuiste tú Oye, que lo yo- armaste. Claro. Sí, Tú sí. puedes Pero yo dije alguna- el héroe sin capa. Bueno, y ya dijo que en el 2004 llevó el caso PEME. Sí. Tú Se puedes llama dar- programa eventual mínimo de Programa empleo. eventual de Tú mínimo eres el empleo. responsable de la mayoría de apresamientos del PLDista. No. De que Sí, Fernando Rosa tenga Guido. 90 No, libras menos. no. No, Yo no, cumplí fíjate, con una sí, responsabilidad Dios mío. ciudadana. Sí, pero Porque lo hice antes de que el PLD dejara el gobierno. Hay que recordárselo a la gente. La gente me decía a mí, mira Guido que Jan Alain. Bueno, Jan Alain, míralo ahí, el expediente. Mira Guido que Cáceres. No, míralo ahí, Cáceres. No hay problema. Yo tengo una anécdota con el general Torres Rubio. Le voy a decir por primera vez aquí. Ese es tú. Le voy a decir por primera vez aquí. Primicia. Yo fui a un sitio, me mandó mi mujer, a Butcher, que me queda al doble de la casa, y fui a El comprar. nuevo en los casi Sí, casos. sí, Butcher Sí, Shop. O sea, que fue ¿tú- reciente. ¿Tú estás casado? No, todavía. Voy a eso. Ah, bueno. Pero prepárate para que sea el traidor de la casa. Tráeme esto, tráeme Sí. lo otro, tráeme aquello. Y al final de la jornada nunca están conformes. ¿Por No qué era tú eso. compras más de la cuenta? Sí. Bueno, eso es así. Entonces mi esposa me mandó a Butcher a buscar algo. A mi hija también le gusta hacer cosas en la cocina. Y ahí lo vi. Y yo, a modo de chance, porque él es amigo de Carlos José Fernández. Carlos José es hermano mío, anda conmigo siempre. Ellos son veganos. Y le digo yo, de relajo. ¿Qué hay come solo? Ay. Ay, mi madre. No, doctor, yo no soy come solo. Mira, Torres Rubio, tú no eres come solo, no. Es que el oficial que andaba contigo en la campaña, cuando tú estabas haciendo lo que estabas haciendo en La Vega, es un hombre de nosotros. Y cada vez que tú te movías, nosotros sabíamos lo que tú estabas haciendo. Mira, así te le tiraste. Pero claro. Coño, Guido, tú eres frío, loco. Pero que ajá. Sí, tú eres frío, en verdad. Porque para tú someter a toda esa gente y tú estás con la tranquilidad que tú Y ando solo, de paso. ¿Tú andas solo? Con Dios. Con Dios. No, yo- Con Dios ando solo. Entonces, me dijo, no, Guido, que mira. Lesión. Los guardias, que sean guardias, que no se metan en Claro, política. caramba. Porque ¿Oíste? esa es la El diferencia. amigo del C5. C5I. Sí, C5I. ¿Tú eres una persona sentimental o tú eres tan frío así como te ves? No, totalmente sentimental. Cuando tú ves, por ejemplo, un Alexis Medina, cuando tú ves a Cáceres, que han dicho que... Sí, tengo sensibilidad. Sensibilidad, exacto. No, el drama de ellos y de su familia. Jamás. Complicado. Jamás me puedo sentir bien por eso. De verdad, y lo digo de corazón. Yo vengo de una tradición familiar que sabe lo que es la cárcel, por otras, Por eso por te lo otras razones. pregunté, Por incluso. otras razones. Pero no. Eso es una Pero situación dura. ¿cómo tú ves el trato de que ellos dicen, presuntamente, que será tratado, que solamente lo dejan salir una hora a tomar Lo que sol? pasa es que es un régimen penitenciario, ¿eh? ¿Tú sabes No, quién? como dijo ¿tú Jean sabes- Alain, tú que sabes no es quién un lo- ¿Tú hotel. sabes quién lo impulsó ese régimen penitenciario? Jean Alain. Jean Alain.
está tomando medicina de su propia farmacia. ¿Qué uno puede hacer? Esa es la realidad. Entonces ahí no pueden interceder los derechos humanos. O sea, Sí, pero también tiene que interceder los derechos humanos con un 54% de presos preventivos en este país que son de Gualego, Chupita, Lomina, Catanga, Borojol. bueno, Eso antes estaba hablando de eso. Claro. eso tienen derecho también. Hay que darle Y crédito. tiene, O sea, porque hay una reacción de clase por el tema del sector justicia. 54% de los presos en este país son preventivos. Ah, ahora hay preocupación. No, porque son de arriba. claro, pero tú recuerdas el caso del ciudadano de Sabana Grande de Boyá, Boyá. que duró 12 años sin ¿No nada. aparece todavía? Sí, no aparece. No, pero sin peor causa, sin aún. nada. Yo escucho a Francisco Una locura. Domínguez Brito diciendo cosas, pero siendo el procurador Quirinito se desapareció de este país. El de embaucero. Y nadie sabe dónde está todavía. Pero ni siquiera, ¿qué han hecho, por ejemplo, las autoridades presentes para develar ese caso, por ejemplo? Eso hay que develarlo. Ese tema de la desigualdad social, que es la realidad, es el gran talón Pero de es el drama de Aquiles América Latina. De América ¿eh? Latina, claro, la región más desigual del planeta. Mm. Este gobierno, las acciones que está tomando, ¿van hacia el orden de combatir esa desigualdad Bueno, social o hacia profundizar Sí, la en brecha? términos de recursos, se han duplicado las ayudas. En términos de recursos. Pero el problema de la política social no es solo de recursos, es la combinación de muchos factores. Yo pienso que el componente educativo juega un rol interesantísimo. El acompañamiento. Sí, pero además hay otro factor. En la medida que una sociedad tiene modelos en su cúpula que no representan una visión positiva de la sociedad, está estimulando a lo del medio y lo de abajo que rompamos con las reglas. Porque tú no le puedes decir a X, que vive en los guandules, que se comporte correctamente cuando ve que A violenta las reglas sociales y no hay consecuencias. Entonces, ese es el problema también. Ay, está complicado. Guido, el próximo 27, el presidente tiene su segunda oportunidad de rendir cuentas ante el país. ¿Cuáles crees tú que son las principales fortalezas que van a estar propiamente en el discurso? No, yo, Las sí, debilidades yo pienso que el presidente va a hacer, mi intuición, no Guido es, está brejeado. no es que saco ventaja Guido de la está conversación, brejeado. no, además yo soy muy respetuoso de eso. Y además si yo hablo con Luis no lo voy a decir Claro. públicamente. Yo pienso que el gobierno va a hacer una reflexión interesante sobre el tema de lo social, de la inversión, de cómo en el marco de un proceso inflacionario que existe, que es una consecuencia de una crisis sanitaria, crisis económica, el país tiene que inyectar más recursos en el sector social. Consciente de que mientras Ucrania esté ahí y el señor Putin haciendo lo que hace, bueno, los precios del petróleo se van a disparar. Sí, saludadito. No, sí. Déjame hacerle como cálculo lo siguiente. El gobierno dominicano está gastando alrededor de 600 millones de pesos semanal para garantizar que el impacto que tiene el incremento del precio Se queda congelado. no le llega a los pobres. Sí, pero no me gustó lo del subsidio otra vez a los transportistas, porque eso es un logro de este país. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Verdad? Yo no estoy de acuerdo. Álvaro. El subsidio de los transportistas y el aumento de bono gas. Exacto. Sí, yo no estoy de acuerdo. Guido, cambiando y dándole vuelta a todo este tema político, una persona que tuvo un desfortunio, por decirlo así, y pensé mucho en el caso tuyo, porque todos siempre te hemos seguido, pero estos días, eso que le pasó, que es la muerte de su hijo, pensé mucho en el caso de lo que te pasó, y aprovechando de que ha pasado un tiempo y el tiempo es uno de los mejores amigos que cura prácticamente todo. Sin embargo, la muerte de un hijo, ¿cómo tú la afrontaste para que esto sirva de testimonio para quienes lastimosamente pasen por ese carrusel de la vida? ¿Cómo una persona se levanta al otro día y puede mirar al cielo y decir, Dios, No, ¿qué ha pero pasado? déjeme decir una cosa a ustedes. Nadie está en capacidad de sobrevivir a la muerte de un hijo. Ujú. Nadie. Por más duro que sea, nadie. O sea, eso hay que aprender a lidiar con eso. Eso es establecer un nuevo normal. Es que tú no puedes. Por ejemplo, en el caso mío, Max tenía 12 años, no tenía ningún tipo de padecimiento. Fue un aneurisma. Y ese día yo hablé con él por la mañana. Y murió a las 7 de la noche. Y mi mujer, la pobrecita, tú ves, tiene que lidiar con eso. Y nosotros quizás en una actitud no del todo racional, todavía tenemos la habitación de él. Entonces hay días que yo entro y veo la foto y mira,
me repliego, me devuelvo, porque como que no tengo la energía de seguir. Ujú. Sin embargo, para otras cosas, como que me entusiasma. Pero mira, le digo a ustedes algo. No sé si ustedes tienen hijos y cosas de eso, ¿no? No, No, todavía. Pero Estamos buscando. Iván, el que no está aquí, si tiene uno de 1 año. sí. Pero nadie está en capacidad de superar eso. Esto no se supera nunca. Tú aprendes a lidiar con eso, Ujú. que es diferente, pero no. No, la gente no está en capacidad de eso, ¿no? Y siguiendo en ese mismo, o sea, tú también tuviste que tu padre fue asesinado Sí, sí. en Bruselas. Sí. Sí. ¿Cómo sucede? Hay un libro eso? interesante que se El libro llama... Morir en Sí, Bruselas, claro. yo lo recomiendo. Sí. Sí, Hay sí. 2 libros sobre la muerte de mi padre. Bueno, si vamos a recomendar Hay uno que se Oye, llama... Sí, yo lo tenía sí, pendiente para las el recomendaciones. El más reciente se llama Morir en Bruselas, pero el anterior se llama, lo escribió Freddy, amigo mío, Aguas Vivas. Freddy Se llama Aguas El olor del Freddy. olvido. Freddy Aguas Vivas. Freddy sí. El Aguas autor Vivas, del Cargo- caso Van Inter. Trabajó Ah, con sí, ya, ustedes. sí, Sí. ¿Pero en qué posición en el PLD estaba él? Freddy Aguas No, Vivas? no, Él era No, como no, no, asesor. No, él Él trabajó en el estuvo- tema de la comunicación. Ok, del PLD. perfecto. Pero él escribió un texto que se llama así mismo, El olor del olvido. Tú fuiste en Bruselas al lugar donde... Claro, y he ido fue asesinado. frecuentemente. Hay una anécdota muy interesante mía, que yo fui a Bruselas y solicité la desclasificación de documentos públicos. Para eso que me dijeron de la embajada americana. O sea, yo solicité eso y la solicité como un miércoles. Estaba en París fue a Bruselas y la solicité formalmente. Eso fue como un miércoles. Vine el lunes y el martes yo llegué a mi oficina. Y era el martes a las 12 del día estaba el agregado de la embajada norteamericana, Wow. el jefe de estación de la CIA, diciéndome, Guido, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Le pasa algo? Yo, no, tú solicitaste en Bruselas una Oye, desclasificación de documentos El públicos. nivel de... O sea, la muerte de tu papá. Le dije, ¿algún problema? No, pues mira. Dije, no te puedo decir lo que le dije, pero imagínense. Sí. Le dije 30 No, vainas. así a mi hermano que tú esperabas. Eso Sí, claro. y todo. No, y esos mecanismos están interconectados. Sí, Claro. sí, sí, sí. Déjame decirte una cosa. Quien era jefe de estación aquí es ahora mismo uno de los funcionarios, muy amigo mío, para que lo sepa. Se llama Todd Robinson. Es el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, jefe de drogas. Fue el que dijo hace como 4 meses en Haití, el Departamento de Estado quiere que esto transite el curso institucional, nosotros no nos vamos a involucrar en esto. Un afroamericano, conoce muy bien República Dominicana y es subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos. El Guido, tema de drogas. Una última pregunta, porque yo sé que tu tiempo es muy preciado. Tú tienes varias actividades, sobre todo con eso que viene por ahí. Pero aquí tuvimos un episodio donde hablamos de los mejores y los peores funcionarios. Y pusimos un post preguntando que quién ustedes creen que ha sido, que el mejor lo ha hecho en el gobierno, en esta gestión. Ahí hubo más de 700, 800 comentarios. Y uno ya se le hace difícil de verdad saber lo que la gente piensa, porque tú sabes que a veces mandan unas líneas en instituciones, Sí. voten por esta gente. Y Además, ahí- que hay un nivel de prostitución de la opinión pública. sí, entonces Los bots y ese tipo de cosas. lo, sí no lo- puede lo ser. que hicimos fue grabar los peores funcionarios o que lo pueden hacer mejor, porque fue más fácil para nosotros identificar. Pero para ti, no necesariamente el mejor. ¿Cuáles 2 o 3 funcionarios? No, la tú puedes- persona tú que puedes para mí, destacar? y ahí lo dicen los números, ha hecho un trabajo excelente, se llama Miriam Germán Brito. Uy. Atención. Pero que- Los números lo dicen. yo Sí, creo que, sí. pero yo creo que no es tan independiente el Ministerio Público, Guido. Bueno, ella es una persona independiente, ella. No, el Ministerio Público. No, yo ella. Pero ella es la cabeza del Ministerio Público. Ella es una persona que tiene militancia política independiente, una hoja de vida correcta. Cuando no era independiente era con Jan Alain. Ahí sí no era independiente. Además, mira, Miriam no tiene interés en tener una casa en La Romana, un apartamento en Miami. Yo vi la entrevista de ella con Carolina. Ella es una persona muy humilde. No, tranquila. Ni ir a comprar ropa a Nueva York. Esa reforma constitucional para fortalecer el Ministerio Público que se amplió a muchos temas más, ¿tú de verdad crees que eso pueda pasar? Mira, Con esa amplitud. Yo lo que pienso es que la clase política en este país tiene que ponerse de acuerdo en temas, independientemente del momentum electoral. El presidente Fernández alguna vez habló de los candados. Ujú. ¿Sabe cuándo es la Constitución? Bueno, pues vamos a poner los candados. Claro. Que eso no tiene que ver con el tema de usarla para modificar y seguir aspirando. No. El problema O es que sea, no lo hay propuso él ahora. hay aspectos de la Constitución de la República que yo pienso que hay que revisar. Yo te voy a poner uno. Todos los jueces en este país tienen que ser sometidos a una evaluación, menos lo del Tribunal Constitucional. ¿Por qué yo no? Para ponerte un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas hay que revisar.
de verdad. ¿Y no te preocuparía que se cuelen otros temas? No, hombre, Por ejemplo, en este país hay mucho... Ni siquiera político. El tema, o sea, no político partidario. Tema derecho a la vida. Que se lleve esa discusión al Congreso Nacional Los causales. ante el problema que ha generado el Código Penal. Pero recuérdate que aquí hay una discusión amplísima que no es propia de la sociedad dominicana. El tema del aborto es un tema que se ha discutido siempre. Sí, en todos los escenarios. Lo que digo es que el argumento que se ha tenido siempre, ¿verdad? Es bueno, lo que pasa es que... el tema constitucional. Bueno, pues vamos, ya que vamos a abrir la Constitución para discutirla, metamos el tema. No, lo que pasa es que debe haber un pacto de cuáles son los temas a tratar. Claro, que es la ley que declara... Para que no exista contrabando. Tú declaras la ley y los componentes tú lo incorporas. Sí, pero la pregunta es, ¿no se colarían ahí en esa ley algunas cosas? Señores, la clase política en este país tiene que entender que ya hay una madurez en la población. Tú no le puedes meter gato por liebre a la gente. No. Y hablando de eso, Guido, ¿qué tú opinas de las respuestas que da el gobierno a los ataques en las redes sociales? Dice Dante que esto es un gobierno mediático. Pero mira cuál es el problema. Mira, José Dantes, amigo mío. Muy buen muchacho. PLDista, Guido. ¿Y qué tiene que ver? Tú tienes tú tienes mucho cariño por la gente, independientemente que tú trancado casi todo medio PLD. Pero era un muchacho talentoso. Y lo que yo respeto mucho eso. Pero déjame decirte una cosa. Mira cuál es el problema. Como los valores fundamentales de la democracia moderna en este siglo XXI se construyen en las redes y en los medios, hay mucha gente que puede caer en la trampa de creer que todo es redes. O sea, se gobierna para la gente, no para las redes. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué porcentaje de la sociedad dominicana tiene algún tipo de dependencia de las redes? 10%, 15%. La circunscripción 1 del distrito. 20%. Pero aquí hay que gobernar para los otros, no para la mayoría. Pero espérate, Guido. Frank, ¿qué tú crees? Mira, yo diría que más. Las encuestas recientes dicen que el 90% de la gente se entera de las noticias, de lo que está pasando en el país por las redes. Sí. Ahora, la dependencia es otra cosa. Pero si hubiera sido por las redes, gana Gonzalo. Pero yo creo que... Exacto. No, porque el PRM fue que cogió la red entera. No, va a abusar, Frank. No voy a abusar. Después de la Plaza de la Bandera, las redes fueron del PRM. En ese aspecto sí. Si hubiese sido por las destrezas de Don Joao y Comparte, el PRD estuviera en el gobierno. Excelente asesor, Joao. ¿Qué tú opinas? Sin vergüenza de marca mayor. Pero independientemente de vergüenza de marca mayor. Pregunta en Brasil. ¿Dónde está? Arresto domiciliario. Pero era duro, Joao. O sea, en materia ya de asesoría. Yo no sé, ahora que tú dices eso, yo no sé cuántos de ustedes han leído Martí. Martí dice que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. O sea, aquí hay un dilema. Obviamente, yo había entre para qué. Obviamente, el problema es ¿a quién le sirve el talento? Era Bolívar que decía que el talento sin probidad era un azote. O sea, talentoso, sí, pero ¿para qué? Aquí hay un economista famoso que es talentoso, pero ¿a qué le ha puesto al servicio su talento? Amigo tuyo ese. Escribe en el Caribe. Escribe en el Caribe, déjalo ahí. Mira, vamos a dejarlo ahí. Guido, para terminar, tú eres un gran lector y aparte declamador. Porque, sí. Entonces a mí me gustaría que tú incentives a los jóvenes que nos escuchan. Sabina siempre ha dicho que el maestro Sabina, que cumplió sus 72 primaveras recientemente. A esa edad la gente no cumple, levita. Él dice que en sus conciertos él decía una poesía como para inyectar en los jóvenes el amor a la lectura. Entonces, por favor, uno de tus poemas favoritos para que lo escuchen. Pero este no va a tener una... Además, tú dices uno y yo digo uno. Este no va a tener una carga social. Porque a mí me marcó mucho un poema. Lo musicalizó a Mauri Pérez, debo de admitirlo. Dice, cerca de ti, ¿por qué tan lejos verte? ¿Por qué noche decir si es mediodía? Si arde mi piel, ¿por qué la tuya es fría? Si digo vida yo, ¿por qué tu muerte? Ay, ¿por qué este quererte sin tenerte? Este llanto, ¿por qué no la alegría? ¿Por qué de mi camino te desvías? Y es que me vences tal vez sin ser más fuerte. Silencio. Nadie a mi dolor te responde. Tus labios hablan y tu voz esconde. ¿A quién decir lo que mi pecho siente? A ti, François Villon, poeta triste, lejana sombra que también supiste lo que es morir de sed junto a la fuente. Si nos hundimos antes de nadar, no soñarán los peces con anzuelos. Si nos rendimos para no llorar, declarará el amor huelga de celos. La primavera miente y el verano cruza como un tachón por los cuadernos. La noche se hará tarde tan temprano
que enfermarán de otoño los inviernos. Cuando se desprometen las promesas, la infame soledad juega un partido mejor que la peor de las sorpresas. Si me pides perdón, socorro pido. Si te sobra un orgasmo, me lo ingresas en el banco de semen del olvido. Oh, pero bueno. Ese es muy erótico. Ese es muy... Guido, creo que se le fue la mano. Al final se le fue. Pero mire, yo tengo una última pregunta. Tú sabes que Neruda vino aquí. Y eso generó todo un debate. A República Dominicana. Ah, ok. Neruda. Es posible. Y la gente, no. Será la otra vida. Y él había escrito un poema que se llama Verso Inograma Santo Domingo. Wow. Y el poema dice: perdonen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero, y si les va mi corazón cantando gracias Santo Domingo, compañero. Unos conquistadores españoles llegaron de España por lo nuestro. Enarbolando a Cristo con su cruz, los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Eso fue a propósito de la Guerra de Abril, Sí. que él lo escribió, ¿no? No, a propósito del proceso de colonización de los españoles, pónganle comillas, pero él estuvo aquí. Fue todo un acontecimiento, no solo por el peso intelectual de él, ¿no? Sí. Guido, ya para cerrar, tengo una pregunta que no te la había hecho, que debía hacerte antes, pero tú sabes que Yo no ahora tengo tema prohibido, ¿no? el PLD tiene sus internas este año. ¿Quién tú crees que salga victorioso en esas internas del PLD? Yo regularmente no me gusta opinar sobre lo que pasa en otro partido. No. No, pero déjame decirte una cosa. Mira cuál es el problema que tiene el PLD. Su principal atractivo político no tiene posibilidad de presentarse como candidato. Danilo Medina. Danilo Medina. Lo he dicho aquí, Dante, tú Entonces, te lo dije. sí, no, él es el principal dirigente de ese partido, eso es innegable. ¿Cuál es el inconveniente? Que el elector que tiene ese arraigo en el PLD tiene que apostar a candidatos nuevos. Y aquí no es tan fácil construir una candidatura de un día hacia otro. Es un proceso. Eso se va a dar y se va a dar pronto. Porque yo siento que cada día más la gente tiene una mayor rigurosidad para exigirle a su clase política. Y si no se sintió bien hoy, se va mañana con el otro. Y qué bueno que eso pase. En el caso del PLD compiten 3 candidatos. Margarita. Son 5, en realidad. Margarita y Abel. No. Pero, ok, son 5. Margarita, Son seis. Aquí estaba ok. Karen Ricardo hace 2 semanas. Amiga mía. Ella estuvo por aquí hace 2 Muy semanas. querida por mí, muy buena Muy persona. querida por el piano también. Entonces, entre los candidatos que uno percibe que tienen mayor potencialidad, uno se da cuenta de que el PLD es un partido. Tú lo visibilizas sin ningún tipo de problema, como organización. Pero yo no sé si tenga tiempo de construir a la vuelta de un año un candidato con tanta potencialidad. Mi humilde opinión, tú me preguntaste. Entonces, mira cuál es el problema. El PLD es un partido y no tiene candidato. La Fuerza del Pueblo no es partido y tiene candidato. Entonces, ellos hacia futuro tienen que ver cómo los egos lo tranquilizan y construyen una opción. Porque de lo contrario, le hacen el camino mucho más fácil al partido de gobierno que mi partido. A mí no me gusta ir a un proceso que de arrancada tú sepas los resultados. Me gusta competir. Claro. Eso es importante, eso fortalece la democracia. Claro. Y nosotros tenemos como desafío de no subestimar la fuerza opositora. No podemos decir que porque hay una fragmentación de esa fuerza tenemos garantía de éxito. Eso no es verdad. En política existen los imponderables. Y O sea, que tenemos el que trabajar. 50+1, ¿tú crees que se pueda dar en las próximas elecciones? Nosotros vamos a trabajar para ganar en primera vuelta. Te Ese es digo, el objetivo. te puedo contar mi teoría Todas. que yo tengo para el 2024 Todas. si la oposición puede tener un... Porque yo siempre he dicho aquí que en el 24 va a defraudar el PRM, pero yo creo que la única forma de que remotamente podría haber una posibilidad, y que me disculpe Fran, lo dije en el podcast de Karen Ricardo, independientemente que ahora mismo no me identifico con Abel, me identifico más con Margarita como la candidata, pero yo creo que puede pasar algo para que el PLD elija a Abel y que en el 2024, como tú dices, se bajen los egos, se dan un poco. Y yo creo que ahí se puede dar una situación de que Leonel Fernández vuelva al PLD como candidato de presidente, Abel de candidato a vice. Y ahí quizás se podría ver una luz al final del túnel para un partido opositor de que tenga una oportunidad contra el ¿Tú vas PRM a en el decir 2024. que Abel tiene más arraigo que Margarita? El que cree en Julio no cree en Dios. Pero con Guido estoy hablando. ¿Qué tú me dices de mi teoría?
¿Es una locura o no? Sí. ¿Cómo tú ves ese No, ese yo no soy peledeólogo. O sea, yo no soy un estudioso. No, yo, no- en este caso, opositólogo. yo soy opositólogo. Pero déjame decirte lo siguiente. En política nada está escrito. Yo lo que sí le deseo a cualquier partido que para la estabilidad democrática del país haga su cosa bien, sin ningún tipo de perturbación y que cada quien... yo he visto que los periodistas ahora han desarrollado una vocación de fastidiarse entre ellos. Eso no es bueno. Que cada quien compita. Y que el mejor o la que es mejor resulte electa en un proceso democrático. Pero esa carnicería tan propia de los partidos políticos tradicionales, eso no es bueno. Yo creo que ellos están calmados ahora mismo. ¿Tú crees que en algún Ahí todo momento está bien. surja una fuerza que no venga propiamente de las entrañas de un partido político? No. Aquí hubo un intento. Sí, Un intento. el intento que se le fueron los 200 miembros No. del partido. No, No, ustedes eran no. unos niños, pero aquí moderno fue un intento. Moderno. Sí, te lo voy a explicar. Cuando la crisis de los 90 del PRD, que se dividió en dos, aquí surgió Moderno, que tenía una influencia de una plataforma que se llamó Fredemo en Perú, que llevó a Vargas Llosa de candidato. Y ahí estaba... ¿Al escritor? Sí, fue sí, candidato. Mario Barrios. Sí. sabía. Fujimori le ganó a él. Los intelectuales no son buenos cuando aspiran. Siempre son erráticos y pierden Ujú. las elecciones. En el caso específico de aquí, hubo intento. Moderno era un grupo que era un think tank de reflexión, donde estaba José Israel Cuello, Andy Dawager y ese grupo. Zafa. Y ellos en algún momento hicieron un intento de candidatura, pero bueno, no se pudo. O sea que tú lo ves lejano eso, no. En política nada es imposible. Could be, pero Pero está flojo. Tensión social. Sí. Guido, Tú sun to tell. yo te quiero agradecer por todo el tiempo, por todo este... No, increíble. Master Y, óyeme, time. nos despedimos como 3 veces y buscamos la vuelta de acabar. No, y y mira, si, resurgiendo. y si es por nosotros, Chacho, hasta las 11. No, una yo- masterclass hasta las aquí. 11 duramos aquí. Guido, te Mucho agradezco, compromiso. hermano. Le mando mi saludo a Guaroa y a mi tía ese es mi Angélica, que hermano, te quiere ese mucho. es mi hermano. Y Hay, Angélica hay también. que echar un partido ahora conmigo. Claro. Pero tú la metes, va a coger. Tú Pero ven acá, a mí me dicen el Jordan de, Ah, no, pero tú estás... de los 200 Tú plus. estás old fashioned. Si tú tienes de Jordan. Sí, tiene que Ahora ser. es Stephen No, Curry, no, ¿qué hay que no, decirte? no, Esa es No, la Orlando, figura. yo no juego mucho baloncesto, realmente, pero sí lo disfruto. Y mi equipo también es el Golden Golden State State Warriors. Equipazo. Así mismo es. Y vamos a ser campeones este año. Bueno, con Klay Thompson ahora está... Vamos a coordinar y vamos a ver un juego de la Claro que final. sí. Guido, tú tienes que un compromiso de venir para acá después que tú ganes. No, yo No, voy a pero hacer mi campaña co- mi- con mi Guido. compromiso yo- no yo tiene te que lo ver con traigo. resultados electorales. A mí me seduce que gente joven, inteligente, alternativa. Porque yo me veo en eso. Yo era así. Coño, Un pero contracorriente. tú no aspiras a un cargo como funcionario. En dado caso de que tú no resultes electo como presidente del partido. ¿No te gustaría Y a mí no me pasó esa Servir. fiebre. A mí no me pasó esa fiebre hace 20 años. pero no servir al Estado? Sí, Porque es una claro, en su vocación. momento. Pero yo en este tramo de mi vida no me seduce eso. Ok. Butcher Shop, Los Casicacos, Mirador. No. Basquetbol. Gualeo, Chupita, Lomina, Catanga, Ah, ok. ¿Cómo Jaina. debe ser? Ah. Yo soy- Y eso, yo lo que soy para es eso. mencionar de aquí. Yo no soy un popi, ¿eh? Óyeme, yo te puedo, Yo le soy un puedo popi. hacer el reto a Guido de preguntarle un nombre En aleatorio. cualquier municipio. Y te lo dice. Ese es el problema conmigo. Una Es que locura. yo conozco a los dirigentes. Es que Guido, que tú tienes una historia muy larga. Yo conozco a los dirigentes. No, pero Voto a voto, tú ganas. la mente que tiene Guido es prodigiosa. Yo lo que creo es que la gente sabe que en la actual coyuntura yo puedo hacer un buen desempeño para el partido. Por ejemplo, a mí me pueden subir al ring con cualquier peladito. Yo me lo como con yuca. Y hago gárgara. No, con te has el- comido unos cuantos. Con gárgara. Yo, ok, de los dirigentes del PLD, búscame uno. Y excúsame la arrogancia. Búscame uno que pueda debatir conmigo un tema. Cualquiera. Súbame uno. Uno. No se vale Lionel. Cualquiera. Le vamos a buscar una. Una. No. Oye, Margarita es una persona que yo respeto mucho, la quiero, pero no tiene el desenvolvimiento conceptual que tengo yo. Excusa. Ay, Ay, yo mierda. creo que no Se puedo. será bueno. Excúsame. Ey, un debate Excúsame. aquí en Gepiano. ¿Tú Yo voy a la soportas? mía. Creo que ya. Vamos a hacer ese debate aquí. ¿Tú soportas ese debate? Claro. Bueno, Ahí está. Guido está aquí. Eso viene, eso Tú eres viene. responsable de pronto. traerlo. Ay, ay, Deja ay. que sea Guido. candidata. Vamos a dejarlo ahí ya. Claro. Apaguen.